Ya, entonces, bienvenida a su clase del 14 de abril del 2021 de recursos naturales. Hoy estamos tratando el tema, terminamos lo que es la parte de sostenibilidad y ya entraremos a recursos naturales, ¿no? Ya la siguiente clase. Entonces, nosotros estábamos viendo los tipos de sostenibilidad y decíamos que había sostenibilidad tanto en la parte o los componentes de la sostenibilidad eran la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y nos habíamos quedado en la descripción del componente social, en donde hablábamos de los modelos de vida en realidad de las comunidades, ¿no? Y cómo las comunidades y los individuos en particular se cohesionan socialmente para desarrollar trabajo. Y ese trabajo justamente está ligado a la parte de la actividad productiva o la actividad antropogénica. Se entiende que la actividad antropogénica usa recursos como por ejemplo la tecnología, ¿no? La disponibilidad de la tecnología y los recursos naturales como tales, es decir, el agua, la calidad del suelo, la calidad de aire, la flora y la fauna. Nos habíamos quedado con los problemas en realidad del desarrollo sostenible. Si se le quiere ver, estos son también los problemas globales. De manera tal que un problema global hoy en día es el calentamiento global. Y la razón por la cual tenemos calentamiento global obedece justamente a que nos hemos excedido a las concentraciones atmosféricas. Claro, este gráfico habla de las partículas y esas letras chiquitas que podemos ver ahí representan los microgramos sobre metro cúbico, es decir, la concentración de las partículas. Sin embargo, cuando nos queremos referir al tema de calentamiento global, tenemos que mencionar a los contaminantes responsables directos. Es decir, en este caso, las concentraciones de dióxido de carbono, las concentraciones de metano, las concentraciones de los CFC, los clorofluorocarbonos. Entonces, el tema del calentamiento global hoy en día no solo afecta a los recursos como tal, porque genera toda una serie de efectos tanto a nivel macro como a nivel micro en la biosfera. Entonces, es necesario tomar un control con respecto a las emisiones a la atmósfera. Y cuando hablamos de esto, no solamente tenemos que incluir, tal como se puede ver en esta lámina, al tema del material particulado, sino al tema de los gases de efecto invernadero como tal. Tenemos otra gráfica en la parte inferior de izquierda que justamente habla del dióxido de azufre. Entonces, los gases de efecto invernadero que producen la lluvia ácida son directamente los SOX o SOx, o también conocidos como óxidos de azufre, y los NOx, que son los óxidos de nitrógeno. Entonces, ese par de gases son responsables directos de la lluvia ácida. Muy importante, no el CO2 como tal. El CO2 es responsable directo del calentamiento global. Los SOX o los dióxidos de azufre, así como el dióxido de nitrógeno, son responsables de la lluvia ácida. ¿Qué quiere decir esto de la lluvia ácida? Es uno de los efectos
en la biosfera que está vinculado o está relacionado a la producción de nubes que generan la lluvia. Entonces, estas concentraciones de dióxido de azufre o de dióxido de nitrógeno lo que hacen es cambiarle el pH al agua. En este caso, el agua que se evapora llega a las nubes y, por supuesto, estos gases lo que hacen es cambiar el pH, el potencial de hidrógeno, y las torna ácidas. Y uno de los efectos más relevantes o más visibles es justamente su afectación a las plantas, porque las plantas empiezan a presentar decoloración en sus hojas. Entonces, esto es un efecto de la lluvia ácida. Lo mismo sucede con nuestras casas, ¿no? Nuestras casas hoy en día las pintamos y al cabo de un mes o 2 meses nuevamente las apreciamos decoloradas. ¿Cuál es la razón? Una de las explicaciones es el ambiente ácido que rodea nuestras casas y hace que se decolore. Entonces son problemas asociados cuando hablamos de desarrollo sostenible, porque nosotros igual seguimos quemando combustible por nuestro transporte, seguimos quemando cosas o usando hornos, incineradores, y quemamos combustible. Combustible como lo son la gasolina, como lo es el búnker, como lo es el diésel, y ahí se generan las emisiones atmosféricas. Otro problema importante también a nivel mundial es el tema de los desechos sólidos o los residuos municipales. ¿Qué significa el tema de residuos municipales per cápita? Esa terminología significa la generación de residuos por persona. Por persona. Entonces, se conoce por censos y estadísticas que normalmente nosotros estamos generando alrededor de, recuerdo que eran como 7 kilogramos, 8 kilogramos por persona. Entonces, si nosotros estos residuos los multiplicamos por el millón de personas que habemos en los millones de personas que habemos en la Tierra, y obviamente en los países, estos residuos municipales implican que hay que buscar necesariamente una solución a los desechos. Entonces ahí se despierta o se levanta un concepto importante, que es justamente el tema de los mecanismos justamente limpios, ¿no? Y estos mecanismos implican conceptos como, por ejemplo, el reciclaje, el reuso, la reducción como tal del uso de consumo de cosas, ¿no? Las cosas que no necesitamos. Y temas conexos como la producción más limpia, que es atacar el problema de la generación del residuo antes que se produzca. Y por supuesto buscarle el lado beneficioso, ¿no?, a este control. Entonces, cada comunidad está actualmente o modernamente analizando las alternativas que van alineados a los mecanismos de desarrollo limpio.
disposición final, como por ejemplo los rellenos sanitarios, ¿no? En Ecuador, el Ministerio de Ambiente, y eso va a quedar también de tarea, ¿no? Que usted investigue el caso de los rellenos sanitarios. ¿Cuántos rellenos sanitarios existen en el Ecuador? ¿Y qué tipo de construcciones son estos rellenos sanitarios? Entonces, antiguamente existían botaderos y los botaderos hoy en día están prohibidos porque dañan la calidad del suelo. Entonces, la única forma de preservar el suelo es justamente haciendo estructuras especializadas con geomembranas y capas protectoras del suelo para darle una disposición final a los residuos sólidos municipales. Mucho ojo, es muy importante. Aquí se habla de residuos municipales y se asocia con la idea del residuo doméstico, no con la del residuo industrial. El residuo industrial tiene otras características al doméstico y se debe evitar a toda costa que los residuos industriales lleguen hacia el relleno sanitario municipal, porque eso nos causaría otro problema. Otros problemas que van asociados justamente al daño de estas geomembranas que existen en los rellenos sanitarios. Y claro, como siempre, las ciudades y las poblaciones deben de tender a la búsqueda de alternativas antes de que se genere el residuo. Y de ahí usted encuentra una serie de iniciativas, como por ejemplo hoy en día, y voy a citar ese caso, ¿no? Supermaxi se ha asociado con otra empresa y ha colocado una estación recicladora. Ese tipo de iniciativas son buenos ejemplos que nos permiten al resto de la comunidad alinearnos a esta tendencia. Finalmente tenemos un gráfico de emisiones de dióxido de carbono, de CO2. Y bueno, de esto ya habíamos conversado, que el dióxido de carbono está asociado al tema de calentamiento global, ¿no? Entonces, esos son los problemas a nivel global. Y es la respuesta al por qué buscar el desarrollo sostenible como tal en nuestras actividades. Entonces, aquí está un gráfico que menciona a la sociedad, a la industria, a la administración. Este gráfico en realidad es un gráfico ampliado a lo que yo dibujé hace un par de clases, ¿no? En donde mostraba los tres pilares de la sostenibilidad, que es la comunidad, la empresa y los gobernantes. Autoridades, sí, gobernantes, está bien. Entonces, la administración de las leyes, la administración de las acciones como tal a nivel de la comunidad, eso lo hacen las autoridades. Entonces, usted ve que estos ejes están unidos con líneas. Esto representa la comunicación bidireccional. Ahí tenemos las acciones que fomentan la sostenibilidad. Entonces, una acción, por ejemplo, es un programa de buenas conductas de consumo. Por ejemplo, se me viene a la mente el plan de ahorro energético a nivel nacional.
Eso también usted lo puede investigar. Así como va a investigar lo del relleno sanitario, usted va a investigar en qué consiste el plan de eficiencia energética domiciliaria. Este es un plan en el cual ha venido trabajando en los últimos años la empresa eléctrica, ¿no? O el Consejo Nacional de Electrificación, el CONELEC. Y el tema del ahorro energético es fundamental y usted de repente va a decir, pero ¿y esto qué tiene que ver con los residuos? Para nosotros poder disfrutar del recurso de la luz, es necesario no solo el aprovechamiento de la caída del agua a través de las hidroeléctricas, sino que además es necesario una termogeneradora, un termogenerador. Y un termogenerador es quemar combustible para poder generar la energía eléctrica. Entonces, las termoeléctricas generan contaminantes atmosféricos. Y es una cuestión inevitable, por cuanto en nuestro país el abastecimiento de energía a través de las hidroeléctricas no es suficiente. Requiere el complemento de la termoeléctrica. Entonces, el ahorro de energía eléctrica en realidad ayuda al ahorro justamente de este combustible que se quema, ¿no? Y eso implica menos emisiones atmosféricas. Esa es la relación o es la vinculación. Entonces, estos programas de buenas conductas no solamente van dirigidos a la comunidad. Cuando, por ejemplo, me dicen que use una bolsa plástica en lugar de usar 2 o 3 bolsas plásticas. Estos programas de buenas conductas también están alineados a las empresas. Entonces, actualmente hay los famosos premios verdes para las empresas. Es decir, para aquellas empresas que, por ejemplo, reducen sus desechos, aquellas empresas que reducen sus emisiones, aquellas empresas que ahorran agua. Entonces, todo esto nos lleva al ahorro también de materias primas para la elaboración de los productos. Y por ende al reciclaje, a la recuperación y a la conservación de los espacios naturales. Entonces, todo esto son acciones alineadas a la sostenibilidad. Ya nosotros hemos hablado del tema del ahorro energético y mencionábamos el tema de la hidroeléctrica, ¿no? Eso está en cambio ligado al concepto de energías renovables. Todas las iniciativas que se contemplan para el desarrollo sostenible, en realidad también están enfocados, por ejemplo, al transporte público. Y con respecto a este tema, encontramos una serie de disyuntivas, ¿no? En estos días actuales en que vivimos la pandemia, por ejemplo, el tema del transporte público es bastante discutido, ¿no? En particular el tema de la metrovía, ¿no? Por cuanto se nos exige por el tema de pandemia que permanezcamos separados a cierta distancia. Antes de la ocurrencia de este factor exógeno como es la pandemia del COVID, se trabajaba justamente en busca de hacer más eficiente la movilización pública. ¿Hacia dónde apunta esta iniciativa? Hacia la reducción
del número de vehículos que circulan en las ciudades. Cada vehículo finalmente se convierte en un emisor de contaminantes atmosféricos, porque quema combustible, quema gasolina, quema diésel. Entonces, el buscar un transporte público eficiente en el cual quepan mayor número de personas es justamente trabajar en la disminución de las emisiones. Otro punto importante es el respeto hacia las zonas verdes, ¿no? Hacia los parques. El tema de conservar aquellos espacios protegidos como son los bosques, ¿no? Todo eso es parte de las iniciativas que fomentan el desarrollo sostenible. Ahí tenemos un ejemplo práctico de esto, ¿no? Los famosos techos verdes. Entonces, estos techos verdes son coberturas vegetales que tienen como finalidad evitar el consumo de la energía eléctrica a través de aires acondicionados o de split. Entonces, los techos verdes usualmente se colocan en la parte superior de los departamentos, de las casas o de los edificios o en sus laterales con la finalidad justamente de regular la temperatura. Y por supuesto de mejorar la visión paisajística del edificio. Entonces ese es un caso de iniciativa de desarrollo sostenible. Otro tema u otro ejemplo es el usar iluminación natural a través de ventanales. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Evitar el uso de luminarias que consuman energía eléctrica o que consuman kilovatios hora. Entonces, durante el día, estos ventanales no solo permiten la ventilación, sino que además permiten la entrada de la luz solar. Y esto evita que en el sitio se usen mayor número de luminarias. Ahí tenemos otro ejemplo, así como vimos el techo verde, hay paredes verdes. Entonces, el sentido como tal es el mismo. Una pared verde me permite refrescar el ambiente interno. ¿Cómo logran hacer este tipo de diseño? Suelen colocar mallas y en las mallas van las plantitas, ¿no? Y estas plantitas crecen en forma de enredadera. Otra iniciativa es el sistema de captación de agua. Esta iniciativa me recuerda mucho también al tema de las albarradas. Entonces, en el campo es más usual encontrar las famosas albarradas. Y las albarradas son sitios que los pobladores rurales adecúan para poder captar el agua lluvia. Y con esa captación de agua lluvia se ayudan para el riego de sus plantaciones. En el caso urbano, por ejemplo, también es posible captar el agua lluvia, pero solamente para el riego de jardines y limpieza de espacios y baños. No es recomendable la captación de agua lluvia en el tema urbano para consumo humano. Las razones están asociadas a que hoy en día en las ciudades se presentan con mayor frecuencia
atmósferas ácidas. Atmósferas ácidas ocasionadas por la presencia de contaminantes atmosféricos como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Entonces, la captación de agua a nivel urbano es mucho más limitado que la captación de agua a nivel rural. De repente ahí puede entrar una discusión, porque quizás algunos digan, bueno, el sector rural no está tan apartado de la ciudad, y esto es cierto, ¿no? Cada vez más y más el crecimiento poblacional hace que la separación entre las áreas urbanas e industriales sea casi nula. Sin embargo, el tema de las albarradas más se lo puede apreciar a nivel rural que a nivel urbano. Bueno, aquí tenemos un cono, ¿no? Hay textos que lo muestran como una pirámide. El sentido es el mismo y el fin es el mismo. Entonces, para tener a nivel personal, inclusive, una iniciativa de desarrollo sostenible, yo tengo que empezar por evitar el consumo del recurso. Esto es muy usual en las compras, y bien decíamos hace momentos atrás que vamos al supermercado y en el supermercado nos dicen, bueno, usted puede llevar sus productos en doble bolsa plástica o en una sola. Ya es la decisión del consumidor la que impera en esta elección. Porque yo como comprador puedo tomar la opción de llevar mi propia bolsa que es reutilizable. Y de esa manera yo reduzco el consumo de plástico a través de las bolsas del comisariado. Eso es evitar. Cuando no es posible evitar, yo necesito reducir las cantidades. Entonces, si me dan a escoger entre usar 2 bolsas plásticas y una sola, me quedo con una en lugar de 2. Ahí estoy reduciendo el desecho. El tercer punto importante es la reutilización. Esta es la iniciativa en la cual yo le decía, ¿no? Podemos comprar nuestra propia bolsa y llevarla a la compra. Y ya no emplear ningún tipo de cajas ni de bolsas plásticas. El siguiente punto en la escala es el reciclaje. Obviamente, el estilo de vida de hoy en día implica el consumo, por ejemplo, de botellas plásticas o de cartones, de embalaje. Entonces, el destino final de ellos puede darse al reciclaje para que pueda volver a formar parte de un proceso productivo y que se vuelva a formar un producto nuevo. Eso también es aportar con el desarrollo sostenible. En esta escala tenemos también la disposición energética. Entonces hay residuos que contribuyen también a la disposición energética de otros procesos. Y se me viene a la mente el tema de las llantas usadas. Hoy en día también ese es otro de los frentes que se ha abierto, y él es el del aprovechamiento de los NFU. ¿Qué son los NFU? Son los neumáticos fuera de uso. En lugar de quemarlos en espacios vacíos, se los puede entregar a los gestores. En este caso, las empresas
empresas que venden neumáticos hoy por hoy están en la obligación de recetar los neumáticos usados. Y ellos a su vez los entregan a los gestores a nivel nacional, como por ejemplo la Holcim, y ellos queman estos combustibles en los hornos productores de cemento. Entonces ese enlace o ese aprovechamiento es a lo cual se refiere con la disposición energética. Otro ejemplo también de disposición energética es el bagazo de la caña. Entonces el bagazo de la caña de azúcar, la caña es procesada y el ingenio azucarero extrae de la caña el azúcar, que todo el mundo se sirve. Pero el bagazo de la caña como tal va a empresas como por ejemplo Ecoelectric, en la misma ciudad de Milagro, ¿no? Y hay un horno y en este horno se quema el bagazo de la caña, pero con la finalidad de generar energía eléctrica. Entonces aquí está implícito el concepto de cogeneración. Cuando hablamos de disposición energética también podemos hablar de la cogeneración de energía. Y la última opción que queda en esta pirámide o en esta espiral es la disposición final. Ya cuando ninguna de las acciones anteriores ha podido desarrollarse, sencillamente ya ahí necesitamos enviar los desechos al relleno sanitario de manera inevitable. La idea no es buscar la disposición final a través de los desechos o a través del relleno sanitario como primera opción. La idea es que vayamos haciendo escala desde evitar el residuo, reutilizar el residuo, reciclar y su disposición energética para el aprovechamiento. Esa es la idea o el fin último del desarrollo sostenible. No sé si tenga alguna pregunta, señorita Verónica. No, mija, estoy aprendiendo con lo que usted me dice. Bueno, de todas maneras, yo sí quiero enseñarle que si por algún motivo, yo entiendo que esto de las clases virtuales es un problema, ¿no? Un problema serio porque, por ejemplo, obliga a que muchos de ustedes, inclusive hasta en los transportes públicos, vayan escuchando la clase, ¿no? Y eso en realidad es un reto, no es tal cual lo hacíamos de manera presencial. Pero yo estas clases las subo normalmente a un canal en YouTube, que ya se lo voy a compartir para que usted vea y cómo lo puede encontrar. No tiene clave alguna. Usted simplemente busca ahí Jessica Guevara. Y ahí encuentra usted esta bolita rosadita con una J. Entonces aquí usted entra y ahí están todas las clases grabadas. Este es mi repositorio de clases. Entonces, si alguna parte usted se perdió o necesita aclarar los conceptos, puede recurrir a este canal en YouTube. Y ahí encontrará, mire, por ejemplo, aquí está subida la clase del 12, acá está subida la clase del 13. Master, lo que usted me está explicando no se me visualiza, está nomás la diapositiva. No se visualiza, a ver, vamos, ya, déjame compartir. No se visualiza. Ya, déjame dejar de compartir y veamos compartir nuevamente la pantalla. Ya, ahí logras ver
pantalla del YouTube. Sí, sí, Miss. Ahí sí, ahí sí. Entonces, lo que decía es que entras a YouTube y colocas mi nombre, ¿no? Jessica Guevara. Y ahí encuentras una bolita rosada con una J. Entonces puedes entrar ahí y están todas las clases. Este es mi repositorio. Aquí están todas las clases que he venido dictando en todo lo que es esta parte de la pandemia, ¿no? Y cada clase tiene su nombre y tiene su día. Por ejemplo, hemos tenido clase el 12, ahí está un curso corto de recursos naturales. Está el 13, clase corta de recursos naturales. Entonces, ahí puede consultar en caso de que por A o B motivo no haya podido escuchar de una manera la explicación que estamos desarrollando. Entonces, puede escuchar la clase completamente, ¿no? Sin ningún inconveniente. Ya, voy a dejar de compartir esta pantalla para regresar a la anterior. Ya, Miss. Bien. Entonces, aquí están ya las iniciativas divididas por bloque. Está el bloque del sector doméstico, el sector industrial y el sector de la agricultura. Ahora bien, estas diapositivas que estoy mostrando pertenecen más a Colombia, ¿no? Y la razón es que los colombianos en particular están un poco más adelantados que Ecuador con respecto a temas de producción más limpia e inclusive hasta de eficiencia energética, ¿no? Otro país que considero que está muy por delante en estas iniciativas también es Brasil. Perú está como nosotros, ¿no? Continuamos trabajando y hay que hacer mucho énfasis en el tema de concienciación ciudadana, porque finalmente las personas somos las que estamos con hábitos arraigados y no buscamos estas acciones de sostenibilidad, o simplemente se nos hace más fácil continuar como estamos viviendo, gastando agua, gastando energía, usando todo lo que podemos de plástico, y la idea no es esa. La idea es buscar acciones sostenibles. Entonces, en la parte doméstica se trabaja mucho con el ahorro energético y con el ahorro del agua. En la parte de la agricultura se trabaja con la eficiencia del riego, con la finalidad de no desperdiciar el agua en la actividad. Y el cuidado del suelo. Yo le añadiría a este esquema el cuidado del suelo. Hay tendencias en la agricultura a los productos orgánicos más que a los químicos. Y eso es importante. Y en cuanto a la industria, todo lo que tiene que ver con disminución de riesgo ambiental, con lo que corresponde a la generación de energía eléctrica o cogeneración y la minimización de impactos a los ecosistemas. Esta parte es muy importante, conservar los ecosistemas. Ahí tenemos la mención un poco de la importancia de la preservación de los activos ambientales. Aquí hay un concepto muy importante y un concepto que también está ligado con la economía. El activo y el pasivo ambiental. Entonces, ¿qué es el activo ambiental? El activo es el recurso como tal, sin sufrir afectación. Ejemplo, una montaña, un bosque, un lago, un río
Y son ecosistemas que usualmente se ven perjudicados por la actividad antropogénica. Entonces, cuando estos ecosistemas se ven afectados, ahí se genera el concepto de pasivo ambiental. Por ejemplo, un humedal que fue dañado a causa de su explotación debido a la camaronera o a una piscina camaronera en esta zona de manglar, ya el suelo del manglar pierde su calidad. Ya el número de especies que habitaban ahí se ha reducido. Y llámese especies no solo al mangle, sino también a los cangrejos y otras faunas propias del ecosistema. Entonces, cuando ha ocurrido ese daño y ya el manglar no se puede recuperar, a ese sitio se lo denomina pasivo ambiental. Es un pasivo ambiental. Y es muy importante. De aquí nacen los conceptos de economía ambiental. El dañar un bosque, el dañar un manglar, el contaminar completamente un río y generar un pasivo implica un costo económico para la población y para el país. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no va a poder ser aprovechado para el desarrollo de la comunidad debido al daño. Entonces hay que evitar a toda costa que se generen los pasivos ambientales. Hay que evitar el daño a los ecosistemas, el quitarle el hábitat a las especies. Podemos nosotros aprovechar este recurso, pero sin dañarlo. Hay planes de mitigación y de remediación que el Ministerio de Ambiente impone para las actividades industriales y estos planes deben de respetarse. Es la única forma de evitar los pasivos ambientales. Otro punto importante es la participación de las personas. Hoy en día la ley ambiental considera la participación ciudadana como uno de los puntos vitales. Justamente la comunidad se convierte en una especie de vigilante de que el sector empresarial cumpla con lo establecido en los planes de manejo. La comunidad puede hacer uso de los recursos naturales, puede discutir sobre problemas ambientales, pero básicamente la comunidad debe y está en obligación de cuidar los recursos. Y cuando hay afectaciones debe denunciar a la autoridad pertinente, es decir, al Ministerio de Ambiente, a los gobiernos provinciales, que son las llamadas autoridades ambientales competentes, para poder buscar una solución ante esta problemática. Ese es el rol de la comunidad o de la participación ciudadana. El tema de economía verde se plantea justamente en las conferencias de las Naciones Unidas. Entonces, en la cumbre de Río de Janeiro, en 1992, se plantearon por primera ocasión iniciativas de economía verde. Hoy en día hay un conjunto de protocolos y de acuerdos internacionales. Y usted ya habrá escuchado hace varios años atrás
una iniciativa que era la del protocolo de Kioto. Y era una iniciativa en la cual países avanzados europeos que no tienen disponibilidad de bosques o de áreas verdes pagan un valor económico a aquellos países que sí tenemos áreas verdes. Hace mucho tiempo se hablaba del tema de Yasuní. Creo que usted estaba pequeña, ¿no? Como para poder tener una razón completa del tema. Pero la iniciativa no es mala, o no fue mala, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho de estos protocolos. Entonces se pide que los países firmen estos acuerdos internacionales, de manera tal que se pueda valorar el recurso que los países poseen y que puedan entrar a unas ruedas de negocios ambientales o ruedas de negocios verdes, con la finalidad de dar apoyo a las iniciativas del cuidado y la preservación de áreas verdes. Bueno, aquí tenemos lo que ya venía yo diciéndole, ¿no? Lo del asunto de la cumbre de la Tierra y los diferentes años en los cuales está la declaración de Río de Janeiro, está la conferencia de Estocolmo, la de cumbre del Río +20, que esa es una de las relativamente recientes, ¿no? Del año 2012. Y la cumbre de la Tierra de Johannesburgo. Finalmente tenemos la economía verde, ¿no? Que es el concepto de valoración de los recursos. Entonces, es muy saludable dentro del concepto económico moderno el darle un valor, por ejemplo, a un árbol, o el darle un valor a un bosque o a un manglar, porque finalmente ese recurso, el cual nosotros pensamos que es gratuito, en realidad implica un costo económico para la sociedad si es que deja de existir. Entonces se trata de buscar el equilibrio socioambiental. Y en el socioambiental está inmersa la actividad empresarial como tal. Y de ahí que hay una serie de negocios que también se pueden mantener, ¿no? Dentro del concepto de economía verde. Un ejemplo de esto son las recicladoras. Y hoy en día no es de extrañarse escuchar que, por ejemplo, una persona puede vivir del reciclaje de botellas plásticas. Alguna vez conocí un estudiante en la Universidad Laica que prácticamente se pagó todos sus estudios a base del reciclaje. Recolectaba botellas y las vendía a los recicladores, por supuesto. Entonces, todas estas iniciativas son parte de la economía verde. Ahí tenemos el objetivo de la economía verde. El tema de economía marrón es muy poco usual. Siempre vamos a encontrar más el término de economía verde, porque finalmente la economía verde es la que me conduce al uso de los recursos naturales o a las fuentes renovables de energía. Y
Y aquí encontramos, por ejemplo, el tema del uso de paneles solares, el uso de la electricidad a partir de las hidroeléctricas. Y eso es parte justamente de este crecimiento económico, ¿no? Ya estas son las experiencias que hay allí en Colombia, ¿no? Pero son similares a la nuestra. Nosotros también hablamos del uso de paneles solares, creo que más adelante. También tenemos nuestros propios parques naturales y también hablamos de construcciones sostenibles, ¿no? Entonces, vamos a dejar hasta ahí la clase. De hecho, ya estamos sobre las 9 de la noche y van a quedar tareas. Yo voy a escribirle a Manny 16, 13, 19, 21 y ahí le voy a redactar las tareas para que usted las vaya preparando. Y cuando ya pueda accesarlas a la plataforma, usted lo único que hace es subir. Ahora es importante algo. A la plataforma usted debe subir documentos PDF, no pesen más allá de 1 mega, 1 mega, eso es todo, 1 mega. Asegúrese de que el documento no pese más allá de 1 mega. Y voy a separar los temas de manera tal que quede una tarea. Investigar sobre los parques nacionales o las reservas nacionales, de acuerdo a la página del Ministerio del Medio Ambiente. Esa es una tarea. Otra tarea es averiguar cuántos rellenos sanitarios existen en el Ecuador. Esa es una segunda tarea. Otra tercera tarea será, está lo de los ejemplos de los objetivos de desarrollo sostenible, los casos en las provincias del Ecuador, 4 casos. Ahí van 3 tareas, ¿no? Y la cuarta tarea sería ejemplos de negocios de economía verde en Guayaquil. ¿Qué hay en Guayaquil? Bien, muchas gracias por su atención y nos vemos. Ya es el día lunes, ¿no? Sí, el lunes, sí. Es que sí, estamos miércoles. Ah, miércoles. Sí, ya el día lunes nos vemos. La clase es lunes, martes y miércoles. Miércoles, sí. Muchas gracias, señorita. Gracias, igualmente. Gracias, Miss. Gracias.